Record to cloud. Gloria a Dios. Pues Dios le bendiga a todos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hoy lunes, aquí estamos. Brecha. Hacer lo que a Dios le gusta, acercándonos a Dios, porque Él dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Bendito sea su santo nombre. Así que le damos gracias a Dios, pues, por permitir que hoy estemos a sus pies, deseosos de escuchar su palabra. Seguimos con un estudio muy profundo del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 6, versículo 15. Ahí fue que quedamos. Entonces voy a leer la palabra de Dios. Dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Gloria a Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios. De las cosas más importantes que quiero pues resaltar en estos versículos que leímos es una verdad. Sabemos que la palabra de Dios es verdad y si Dios lo dice, Él no se equivoca, y todo lo que está aquí pues es para nuestro aprendizaje, para conocer, para entender más de Dios. Y aquí está diciendo que cuando uno es vencido, ya sea del pecado, uno viene a ser esclavo de ese pecado. Pero si nosotros pues hemos sido, bendito sea el nombre del Señor, hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo para seguirle, pues entonces somos esclavos de la obediencia. O sea, no esclavo como que Dios tiene personas en su reino, hijos e hijas forzados a estar con Él. Entendemos claramente que Dios pues respeta la decisión del ser humano. Si nosotros le buscamos si queremos, Él nos muestra el camino de vida y obviamente tiene que permitir que el hombre tome el camino de muerte, pero nos anima de mucha manera que siempre elijamos el camino de vida. Y aquí nos está diciendo que si nosotros nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Por eso es que cuando mencionaba en el día de ayer sobre el alcohol en mi vida, aunque yo pensaba que tenía dominio, luego que el Señor me liberta y que puedo ser verdaderamente libre en Él, me doy cuenta de que era un esclavo, pero no sabía. Y así son los pecados en la vida de todos nosotros. Cuando hay un pecado en la vida, sin nosotros darnos cuenta, a veces nosotros simplemente cedemos ante los deseos de ese pecado. David, por favor, mi amor. Cedemos ante los deseos de ese pecado sin darnos cuenta, pues, que ya nuestra voluntad ni siquiera nosotros la controlamos y hacemos lo que no conviene. Personas asesinos pueden ver testimonio de personas que han asesinado. Ay, pero ¿qué pasó? Yo no sé, se me metió algo adentro y le di unos golpes a mi mujer y la maté. O una voz me dijo que haga esto. Entonces, todas esas cosas que nosotros vemos no es para nosotros pensar, ah, es un loco. No, es la realidad del pecado, es la realidad del mal que hay en el mundo. Es la realidad de lo que la palabra está enseñando aquí, que si alguien se somete a alguien como esclavo para obedecerle, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces uno le obedece. Entonces por eso es que al pecado hay que sacarlo desde las raíces y echarlo fuera de nuestra vida. Entonces si lo ponemos del otro, pues del otro lado de la balanza, cuando hablamos ya de la justicia, cuando hablamos ya de servirle a Dios, ya no es cuestión de si usted quiere o no quiere. Llega un momento donde usted dice, yo no me gobierno, o ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, la voluntad del Padre empieza a ejecutarse en nuestra vida de manera automática. Usted está tan alineado con Dios o llega a un punto donde conoce tan perfectamente la voluntad de Dios, tiene conocimiento de su palabra, siente la presencia de Dios y su dirección en su vida, que a usted no le cuesta dejarse usar como una herramienta de justicia. A usted no le va a costar
hacer cualquiera de las cosas que Dios nos dice, amar a nuestro prójimo, no le va a costar perdonar, no le va a costar hacerle un bien a alguien que no se lo merezca. Usted no se realmente sometido a la obediencia de la justicia, entendiendo que no vivimos para nosotros, gloria a Dios. Entonces eso es precioso cuando puede decir que somos esclavos o hemos sido voluntariamente, nos hemos sometido en obediencia a Dios. Obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, gloria a Dios. Entonces, todos, sin excepción, como está diciendo aquí, fuimos en algún momento esclavos del pecado. Eso es lo que Pablo está enseñando y le está diciendo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o sea, él no tenía duda y nosotros no podemos tener duda de que en algún momento de nuestra vida o en todo momento de nuestra vida, antes de que Cristo venga a nosotros, a morar en nosotros y a libertarnos, a justificarnos, a redimirnos, pues nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado era que gobernaba. Bendito sea el nombre de Isaura, que se cayó y volvió a entrar. Gloria a Dios. Entró de la computadora, parece. Bendito sea Dios. Entonces, continúo. Gloria a Dios. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ahora que somos libres del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia, a servir a la justicia. Y sigue diciendo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora santificad para servir a la justicia. Tan fácilmente, cuando el pecado dominaba y nosotros, por ejemplo, siempre me gusta usar mi ejemplo para no hablar de nadie más que de mí mismo. Cuando fácilmente a mí me decían, vámonos para la calle, vámonos a beber, vámonos a hacer esto. O una vez que recuerdo como ahora, gloria a Dios, que van y me tocan los amigos míos de por mi casa y me dicen, vamos para el colmado, que dejaron un freezer del colmado abierto y está lleno de cerveza. Y fuimos al freezer, el colmado había cerrado su puerta y dejaron ese freezer abierto y nos llevamos como 20 cervezas, 20 o 30 cervezas, hasta que nos emborrachamos en mi casa, imagínese usted. Yo prestaba fácilmente mis miembros, mi cuerpo, mis pies, todo mi ser estaba a la merced del pecado, a la merced de hacer lo que complace la carne, lo que complace la chuleta, como dicen algunos. Así puede ser también cuando usted, pues, fácilmente se deja llevar por cualquier cosa, cualquier deleite de la carne, cualquier pérdida de tiempo, lo que sea. Pero ahora está diciendo que si nosotros somos siervos de la justicia, de la misma manera que nosotros prestamos nuestro miembro para el mal, ahora debemos de prestarlo para el bien. O sea, a ti. ¿Cómo yo puedo ser de bendición? ¿Cómo yo puedo ser una herramienta de gloria? Bendito sea Dios. Mabel me hablaba esta mañana, no sé cómo caímos en ese tema, estábamos leyendo la Biblia temprano en la mañana y mencionaba que ella ve claramente ahora y dice, ¿cómo es que hay tanta persona a veces en la iglesia? Porque sin generalizar, sabemos que en el rebaño del Señor hay gente madura, hay gente inmadura, hay otros que ni siquiera son cristianos, hay satanitas metidos, hay toda clase de pez en esa pecera, gloria a Dios. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, y creo que ya a esta altura de todo lo que hemos estudiado, nos damos cuenta que venir a los pies del Señor, en principio, puede que nosotros vengamos con una necesidad o que se haya despertado en nosotros el quiero de verdad agradar a Dios, quiero buscarle, quiero servirle, quiero llenarme de Dios. Pero mientras más uno lee la palabra y más entiende cuál es el deseo de Dios, más nos damos cuenta que el Dios conquistarnos a nosotros, ganar nuestras almas, salvarnos, librarnos de la ira venidera, es el primer paso.
El primer paso para continuar como, continuar en una vida de obediencia a Dios. También predicarle a otro, ganar otras almas para el Señor, servirle a Dios de una u otra manera, hacer mucho bien, hacer como dice Timoteo cuando habla de que la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para redarguir, y dice a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Es el deseo de Dios. Y por eso es que nuestros miembros, nuestra vida, nosotros debemos de ponerla a la disposición de Dios. Yo le decía a ella, yo le decía, bueno, mira, hay personas que quizá tú no lo ves predicando, pero muchos salen a dar trataditos, otros se dedican a invitar gentes para la iglesia y le dicen, ven, vamos a escuchar la palabra de Dios. O a veces otros predican, pero de una u otra manera personas que conocen al Señor, los otros están en una esquina predicando y Dios lo usa. Pero de una manera u otra, todos seguimos esa pisada. Seguimos esa pisada de conocer al Señor, llenarnos del Señor y luego dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque si recibimos este evangelio, recibimos la palabra de Dios y nosotros la cogemos y la escondemos y no la compartimos con nadie, tenemos problemas. Porque sabemos que Dios nos va a pedir a cuenta y va a decir, ¿qué hiciste con ese talento que te di? ¿Qué hiciste con el conocimiento que te di? ¿Qué hiciste con la verdad? Te abrí los ojos, le abriste los ojos a otro. Porque el Señor cuando le dice al fariseo que primero se quite la viga de su ojo para sacarle la paja del ojo de su hermano, Él no está diciendo que no le saque paja a los ojos de sus hermanos. Él está diciendo, primero sácate tu viga. O sea, primero tu obra, permite que yo obre en tu vida, como que Dios nos dijera, primero déjame obrar en tu vida para que una vez yo te haya limpiado a ti, pues tú puedas ir y hacer lo mismo con otro. Tú puedas ir y compartir, tú puedas ir y predicar, tú puedas ir y hablar de lo que tú has conocido y aprendido de mí. Entonces la palabra nos está animando ahora mismo a que si nosotros éramos esclavos para inmundicia, dice versículo 19, al final dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, nosotros no teníamos un compromiso con la justicia. El que está en pecado no tiene un compromiso de servir a Dios. Es libre de la justicia. No está sujeto a, debo de obedecer a Dios, debo de esforzarme por agradar a mi Padre y ayudar a otros, gloria al Señor, a que también entren al reino de los cielos. No. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, dice la palabra, que entonces éramos libres de la justicia. Y sigue diciendo, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales qué fruto, qué resultado tenía nuestras vidas haciendo esas cosas, practicando el pecado, cosas que ahora nos avergonzamos y que dice aquí, cuyo fin era la muerte, porque el fin de ellas era muerte. ¿Qué fruto tenían? O sea, ¿cuál era la ventaja? ¿Cuál era el beneficio? Pero aún así lo hacíamos. Es como mediten, ok, yo quiero buscar de Dios, porque yo siento, y yo viví eso, que en un momento uno acercándose a Dios puede pensar, bueno, sí, yo de verdad quiero buscar de Dios, pero yo no estoy listo, ni me siento lista como para estar sirviéndole a Dios, ni nada de eso. O dejar el pecado. ¿Cómo es? O dejar el pecado. ¿O listo para dejar el pecado? Entonces, usted puede sentirse de una manera que usted dice, no, pero yo no puedo. Pero la palabra nos está confrontando ahora diciendo, pero tú sí podías cuando estaba en pecado. Cuando tú sí estabas en pecado, a ti sí se te era fácil decir, llamar a alguien, decirle, óyeme, en tal discoteca va a estar fulanito. O vámonos para tal lugar que se está poniendo bueno. O vámonos para un drink. O si tú tienes un vicio, toma un chin de cigarrillo, toma un chin de droga. En eso sí nosotros éramos buenos, porque éramos esclavos de ese pecado. Pero ahora nosotros debemos someternos al Señor de tal manera que así como lo hacíamos antes, lo podamos hacer ahora para Dios. Porque haciendo esa cosa no había fruto. Haciendo esa cosa lo que íbamos a heredar era muerte. Imagínense ahora nosotros teniendo promesa
de que todo lo que hagamos para el Señor recibiremos recompensa y que las cosas que nosotros hacemos para Dios, el Señor nos lo guarda como tesoro en el cielo, gloria a Dios. Entonces, 23, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Versículo muy famoso, creo que todo a esta altura de seguro ya lo conocen. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga de estar vendido, esclavizado al pecado es muerte. Sabemos cuál es la muerte. Estudiamos acerca del juicio venidero. Sabemos que no es la muerte física, no es que este cuerpo deje de vivir o de respirar o de que se mueva la sangre en él, gloria a Dios, o de alimentarse. Es muerte segunda, es eterna separación con Dios. La paga del pecado es eternamente en un lugar de condenación, separado de Dios, sin esperanza. Bendito sea Dios. Donde estoy de acuerdo, muchos dicen, lo más difícil, lo más doloroso, lo que usted más le va a dar mente si una persona llega a ese lugar, no va a ser al calor de la llama, no va a ser a la molestia de los gusanos o cualquiera que sea su aflicción, sino el pensar cuántas veces tuve la oportunidad de arreglar mi vida con Dios y no lo hice. Es usted darle mente y decir, pero yo no sé si usted se ha metido en un problema, yo me he metido en muchos problemas. ¿Y sabe cuál es lo primero que uno piensa? ¿Y si yo? ¿No ha pensado? ¿Y si yo no hubiese pasado por aquí? ¿Y si yo no hubiese cogido el teléfono? ¿Y si yo hoy me hubiese quedado dormida? ¿Y si yo no hubiese conocido a ese hombre en mi vida? ¿Y si yo esto? Pero ya no hay vuelta atrás. Es como también estaba viendo en una película el otro día, una película cristiana, que muere una joven que andaba en una patineta, en una pasola. Y el papá sufriendo porque muere su hija y muere su esposa y sus hijos vivían lejos. Y la mejor amiga de la muchacha, gloria a Dios, va donde él le dice, yo no sé cómo te aguanta el sufrimiento porque yo no aguanto haber perdido a mi hija. Y la muchacha viene y le dice al papá, y si yo le hubiese dicho a usted que ella andaba en una pasola, porque ella andaba en una pasola escondida, hay una historia verídica. Y dice que el papá empezó a decirle, si yo te cuento a ti los y si yo, que yo le he meditado en mi cabeza, no terminamos hoy de contarte. Porque imagínese, ese papá se imaginaba, y si yo hubiese pasado a buscar a mi hija, y si yo no hubiese dejado a mi hija ir a esa fiesta, y si yo esto. Entonces, llegar a ese lugar de condenación, donde tan fácilmente, y hago mucho énfasis porque de esto se trata, de lo que estamos leyendo, se trata de que ahora debemos de ser siervos de la justicia, de que así como servíamos al pecado, ahora debemos de someternos al servicio para la justicia, bendito sea Dios. Entonces, la paga del pecado, muerte, pero ahora tenemos una promesa hecha por el Dios Todopoderoso de que la dádiva, el regalo, la recompensa de nuestra justicia a Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Imagínese usted. Donde por un lado nos ofrecía el mundo placeres temporales, gozo efímeros que pasaban rápido en una noche, en una hora, en unos minutos, dependiendo del tipo de pecado que practicaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso nos iba a llevar a muerte, a eterna condenación, separado de Dios por siempre. Y ahora el Señor nos anima a que sirviéndole a Dios nosotros podamos heredar bendición, vida eterna, recompensas que el Padre da. Imagínense los regalos que Dios da. Hay personas que dicen, wow, qué espléndido ese hombre, qué espléndida esa mujer. Mira los regalos que da. Tú viste en Instagram lo que le regaló. Imagínense los regalos que Dios nos tiene a nosotros. ¿Usted ha pensado en eso alguna vez? Imagínese los regalos que Dios le tiene a usted, conociendo lo que no conoce mejor que nosotros mismos. Él no hizo a nosotros. Él no conoce desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Y sabe lo que de verdad anhelamos y queremos. Y usted sabe que Dios le guarda a usted regalo, que le haga tesoro en el cielo. No es dinero. Allá usted necesita dinero para comprar. Allá nosotros vamos a tener todo. No vamos a tener necesidad de nada. Pero dice que vamos a hacer tesoro. Ahora, ¿cuáles van a ser esos tesoros? Que es lo que Dios le va a guardar a usted allá. Imagínese esa recompensa. Imagínese lo que Dios tiene para usted. A mí me gusta, muchas veces uno hace ese comentario.
o por ejemplo yo, porque lo he vivido y lo voy a explicar el por qué. Y uno dice, Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces. Y tú dices, sí, eso suena bien, pero ¿será verdad? ¿Qué tan cierto tiene eso? O sea, si uno le está hablando a una persona, si yo le estuviese hablando a usted y diciéndole, mire, con Satanás, usted o sin Cristo, para que no se sienta mal y se ofenda si le dicen con Satanás, porque el que no está con Cristo está con el malo. Pero imagínese que le diga, mira, sin Cristo, quizás tú tienes una carrera que te siente muy cómodo, te sientes feliz, quizás tú ayudas a personas, quizás tú haces muchas cosas que te hacen feliz. Pero con el Señor tú verdaderamente vas a conocer lo que te va a hacer feliz y tú verdaderamente vas a vivir la vida y te vas a dar cuenta que Dios sabe mejor que nadie lo que te hace feliz. Imagínese, para una persona que no conozca a Dios, quizá diga, por eso está difícil, porque yo me gradué de la carrera que yo quería estudiar. Yo soy muy exitoso. Yo tengo muchas casas, yo tengo muchos bienes, mi familia está bien, yo tengo salud. ¿Qué me puede dar Dios que me está diciendo este predicador de que Él me conoce mejor de lo que yo me conozco y tiene cosas mejores en esta vida para mí si yo tengo todo lo que he anhelado? Yo puedo responder eso en mi testimonio de mi vida. Yo anhelé tantas cosas en este mundo que yo aseguraba, óigame, si yo tenía que filmar con sangre, yo lo hacía asegurando que con eso yo iba a ser feliz. No, si yo tengo esto, si yo me compro ese carro, yo voy a ser feliz. El carro estaba ahí, no. Si yo estoy con esa persona, yo voy a ser feliz. No sucedía. Si tengo tal trabajo, si gano, o tenía sueño de quiero llegar a hacer esto, quiero llegar a hacer aquello. ¿Y usted cree que yo me imaginaba que sirviéndole al Señor, predicando su palabra, pudiendo hablarles a otros del Señor y ver a Dios cambiando vida, ayudando gente, escuchando cómo Dios cambia la manera de hablar de las personas por uno predicarle o acercarlos a Dios? ¿Usted cree que yo podía imaginarme de que eso era lo que verdaderamente me iba a dar gozo a mí en este mundo? Yo no me lo imaginaba. ¿Quién me podía a mí decir una cosa así? Franklin, suelta la universidad, suelta los trabajos, suelta carrera, suelta todo, que predicando a Jesucristo tú vas a ser feliz. Yo le digo, mire, mi hermano, váyase por ahí, usted está loco. Usted predicando a Jesucristo va a ser feliz. Yo lo que necesito es trabajar y ganar cuarto. Cosas así podría yo decir. Pero ahora me he dado cuenta de que Dios sabía el por qué me trajo a este mundo. Y sabía qué es lo que me hace feliz. Me hace feliz servirle. Me hace servir predicar su palabra, hablar de Él. Gloria a Dios. Así el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros que nos va a hacer feliz. Servir a la justicia, como está diciendo aquí, esclavos a la justicia, sirviéndole a la justicia voluntariamente, gloria a Dios. A usted le va a traer un agrado, un gozo que nada en el mundo se lo va a poder dar. Usted va a llegar a su verdadera posición, donde usted de siempre usted era la intención de usted llegar a ese punto, de llegar a esa posición, gloria a Dios. Pero fuera de Dios no se puede, es imposible. Hay muchos sustitutos y muchas cosas que van a intentar suplantar ese propósito que solamente Dios puede cumplir en nuestra vida, gloria a Dios. Entonces, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, ahora vamos a entrar a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, va a hacer una analogía, nos va a dar un ejemplo de lo que es morir a la ley, morir al pecado, para quedar libre como la mujer o el hombre quedan libres cuando la muerte separa el matrimonio, gloria a Dios. Es el ejemplo que estamos viendo ahora. Dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo como los que conocen la ley. O sea, le estoy hablando como alguien que conoce la ley. Le estoy hablando a ustedes como alguien que entiende que la muerte separa un matrimonio. Si queda viuda, se puede casar.
Mientras está casada, si la mujer decide casarse con otro, pues está cometiendo adulterio. Lo mismo si el hombre elige otra. Pero si hay muerte en una de las dos partes, se acabó el matrimonio. Uno queda libre de irse a casar con otra persona. Entonces está diciendo que la ley se enseñorea del hombre en cuanto éste vive. Entre tanto que la persona está viva, es que se enseñorea la ley. O sea, la responsabilidad de la pareja de serle fiel a su esposo, a su cónyuge, a su pareja, es mientras existe ese lazo del matrimonio, que solamente la muerte se rompe, gloria a Dios. Y sigue diciendo, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de aquel marido. Sigue diciendo, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Gloria a Dios. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Está claro, ¿verdad? Eso es lo que une a una mujer o le obliga a estar con ese varón, con su esposo, gloria a Dios. El matrimonio que separa la muerte. Entonces, así también vosotros, oiga cómo nos lo explica a nosotros ahora, así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó, para que estén claros, de cuál es el otro del cual debemos de ser ahora, del que resucitó de los muertos, el cual es Cristo Jesús, a fin de que llevemos frutos para Dios. O sea, nosotros, así como la muerte divide el matrimonio y la mujer queda libre del marido, la muerte al pecado, muertos al pecado, como estamos leyendo en el capítulo 6, acabamos de salir de ese capítulo, muertos al pecado, automáticamente quedamos libres para nosotros poder servir, gloria a Dios, para que seamos de otro, para que ya no pertenezcamos al pecado, porque ya morimos, la muerte separó esa relación entre el pecado y usted. Cuando usted murió al pecado, cuando usted lo dejó morir, gloria a Dios. Por eso el ayuno es necesario. El ayuno le da dominio propio y hace que usted mate la carne, gloria a Dios. Cuando usted muere a ese pecado, entonces quedamos libres para otro, nos está diciendo aquí. Y ese otro es aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, llevar fruto. Ya yo hablé mucho de eso, abundé mucho, pero llevar fruto hay que servirle a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. La letra es la ley. Entonces, nuevamente, nos está mostrando ahora con otra palabra. Cuando nosotros éramos parte de la ley, haciendo el ejemplo del marido, mientras la mujer estaba casada, mientras el marido tenía vida, tenía que hacer lo que el marido prácticamente sujeta al marido, estaba bajo la ley del marido. Así era el pecado. Cuando el pecado estaba en nuestra vida, nosotros le servíamos al pecado. Pero ahora, cuando viene el nuevo régimen, que es el del Espíritu, que da vida, gloria a Dios, y vida eterna, gloria al nombre del Señor, y morimos a ese pecado, pues estamos bajo un nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. Bendito sea Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque tampoco estamos diciendo que sea pecado. Está diciendo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaráis. Mas el pecado, tomando ocasión, voy buscándome en esa Biblia, amor, Romanos capítulo 7. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ok, vamos a explicarle esto. El capítulo 7, déjame ahí abierto. Entonces, imagínese esto. Me voy a poner un ejemplo claro, sencillo de lo que está hablando aquí. Imagínese un niño que no sepa que usted tiene una paleta, un dulce guardado en la nevera. Y él anda caminando y no sabe que el dulce está ahí. Pero de repente usted le dice, yo tengo un dulce en la nevera, pero no te lo puedes comer ahora. ¿Qué usted cree que va a pasar? El niño va a decir, pero yo quiero el dulce. Automáticamente el deseo de ese dulce se va a revivir. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, conocemos el pecado, lo que es matar. Si la palabra no dice que matar es pecado, entonces sabemos que es un pecado. Si la palabra no dice que tener relaciones fuera del matrimonio es adulterar, es cometer fornicación, entonces entendemos lo que es la fornicación. Pero como dice aquí en el 8, más el pecado tomando ocasión, o sea, aprovechándose, eso es lo que quiero ver cómo lo dice aquí, a ver si lo dice de una manera más entendible. Vamos a ver cómo dice el 7:8 en esta versión. Dice, pero el pecado, lo mismo, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. O sea, el pecado en el niño, o sea, el pecado aprovechando la oportunidad de que el niño sabe que hay un dulce y él lo quiere, despertó en él, despierta en el niño, gloria a Dios, toda clase de codicia. Así que funciona el pecado. Y cuando viene la ley. Entonces, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Estuvo muerto, pero ya revivió, porque sabe que el dulce está en la nevera. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Está como medio, como muchas palabras difíciles de entender, ¿verdad? Vamos a leerlo en otra versión. Yo lo sé. Estos son de los versículos que más confunden a la gente. O no lo confunden, simplemente dicen, ¿y qué es lo que él quiere decir con toda esa palabra? Vamos a leerlo en una versión un poco más entendible. Me voy a buscar una más entendible todavía. 7:12. Un momento. Romanos capítulo 7. Oigan, vamos a leerlo en otra versión para que se entienda bien fácil. Miren. Romanos 7. THH. Gloria a Dios. Oigan cómo dice. Estamos en el capítulo 12. Dice, en resumen, vamos a leer un chima para atrás. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Así resultó que aquel mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. Quizá el dulce que debió de decirle al niño, esto es algo bueno porque te tengo un postre, en vez de causar algo bueno y traerle vida al niño o placer o algo de Dios, lo que hizo fue crear en él una codicia tan grande que lo que hizo fue dominarlo y revivir esa codicia en el niño, siguiendo el ejemplo del niño. Dice, así resultó que aquel mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. O sea, en vez del mandamiento, en vez de la ley, haber producido vida, haber hecho que las personas digan, oh, gloria a Dios, voy a obedecer a Dios. ¿Cómo es? Yo estoy mal, déjame arreglarme. Yo voy a obedecer a Dios, voy a seguir haciendo esto que dice aquí, etcétera. En vez de hacer eso, lo que hizo fue que eso
como que el pecado ganó fuerza y ahí fue que dijo, vamos a hacerlo. Yo no sé si le ha pasado a usted. Y hay gente así que tientan a Dios, que le dicen no toquen y tienen que tocarlo. Y lo tocan y dicen, no, Dios dice que usted tiene que honrar a su papá y a su mamá o quédese en su casa. Yo no me voy a quedar en mi casa, yo no voy a hacer eso. Todo lo que hacen es resistirse al mandamiento. Eso lo vemos en la adolescente. La adolescente, por más que un padre le dé mandamiento y trate de instruirlo, porque parece que los muchachos, y yo me incluyo, porque en ese tiempo de mi adolescencia era así, como que uno piensa que sus padres no pasaron esas etapas. Y uno piensa como que ellos no saben lo que es eso, pero claro que ellos vivieron esa etapa en su vida. Entonces, en vez de ellos decir, oh, gloria a Dios, mi padre me está pidiendo que no vaya a esa fiesta, porque de seguro está evitando algún mal a mi vida, dice, no, lo que hay que buscar la manera de esa fiesta. Y ese pecado lo engaña y lo lleva a la muerte, porque le dice en la cabeza y lo manipula y lo seduce a querer violar ese mandato, esa orden de su padre. Yo sé que usted entiende lo que estoy diciendo, porque aquí casi todo, bueno, todo, bendito sea Dios, a excepción de Camila, que creo que no está, ya todo hemos pasado la adolescencia, bendito sea Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo que hace el pecado. Vamos a seguir leyendo. En resumen, la ley en sí misma es santa, es buena. La ley en sí misma. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, esto que es bueno me llevó a la muerte. Claro que no. Lo que pasa es que es el pecado para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno. ¿Se entiende? Y así por medio del mandamiento quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Eso es lo que él está queriendo decir ahí. ¿Cómo es que el pecado cobra vida y cuando está el mandamiento es que se nace ese pecado y se manifiesta y se muestra como tal, gloria a Dios? Pregunta acerca de esos versículos. Esos versículos a veces son difíciles de entender. ¿Lo entendieron? ¿Tú lo entendiste, amor? Ok. Si alguien no lo entendió, le puedo dar para atrás. Entonces, voy por el 14 ahora. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos a leerlo aquí. Ese sí está bueno. Esos versículos son de mis favoritos. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. Las cosas cambian al final. Esto no es ahora para que usted se sienta así, porque a veces leen ese versículo y se quedan ahí. Tú ves, que uno es esclavo del pecado y que uno es débil. No. Ahora él va a decir lo que Cristo hace. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues hago lo que no quiero. ¿Cómo es que yo hago lo que no quiero? O sea, lo que yo quiero obedecer, pero termino desobedeciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Hago lo que no quiero y en cambio aquello que odio, eso es precisamente lo que hago. Oiga, cuando el pecado está vivo. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. ¿Por qué reconoce que la ley es buena? Porque lo que queremos hacer es obedecer, pero terminamos desobedeciendo. Entonces, si queremos obedecer, reconocemos y admitimos que la ley es buena, que el mandamiento es bueno. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, así que, esto es terrible. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Ya el pecado controla. Y sigue diciendo, voy a pasar a otra versión. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque yo sé que en mí, lo voy a seguir leyendo en esta versión, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo.
entienden por qué es tan necesario Jesucristo y por qué Cristo dijo esta palabra. Y me gustaría hacer la pregunta, a ver si alguien me la responde. ¿Por qué Cristo dijo es necesario que yo me vaya? Tomando en consideración lo que acabamos de leer. El Espíritu Santo le va a... Habla duro. El Espíritu Santo te va como a... Te va a decir de alguna manera que tú estás mal. Te va recordando como lo que está mal. Dice Mabel que el Espíritu Santo te va a ir recordando lo que está mal. Él lo hace. Parcialmente iba por ahí. Entonces, ¿por qué él dijo es necesario que yo me vaya? Porque si me voy le puedo enviar el Espíritu Santo, pero no solamente para recordar, sino para poder darnos la fuerza para vencer ese pecado que mora en nosotros. Para nosotros poder tener la fuerza de vencer lo que está diciendo aquí. Aquí está diciendo, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Porque hay tanta gente que quieren cambiar, pero no pueden. Porque hay tanta gente que van a terapia, alcohólicos anónimos, fulanito anónimo, tolo anónimo. Y quizá cambian por un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero después vuelven. Puede que algunos hayan cambiado, gloria a Dios. Pero lo que verdaderamente nos da la fuerza de vencer el pecado es el Espíritu Santo de Dios que fue enviado por Cristo. Por eso él le dijo a los discípulos, es necesario que me vaya, es necesario que yo padezca y sea muerto, mas resucita el tercer día. Y dice, yo me voy a hacerle morada al cielo, pero yo no lo dejaré solo. Yo le enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, para que more en vosotros. O sea, ahora Pablo va a decir algo acerca de eso, pero el pecado es imposible vencerlo y echarlo fuera si no es por el Espíritu Santo. Es como, hay muchas personas que no entienden lo que sucede a veces con muchos brujos. Hay brujos, hay enfermedades que son causadas por demonios. Y hay brujos, hay muchos que engañan, hay otros que de verdad trabajan con el diablo y con los espíritus malos. Y una persona va y dice, ay, estoy padeciendo de esto, y van donde el brujo y le meten unos pinchos, una terapia, un alfiler y una vaina, no sé si son un brujo chino, de cualquier, de todos los tipos que hay, y la gente sale bien y dice, wow, me curé. Pero al poco tiempo está peor que como fue. ¿Sabe por qué? Porque trabajan de la mano. Fácilmente el brujo le puede hablar a su demonio que trabaja con él, dile al demonio que está en él que lo deje tranquilo por un tiempo, déjame ganarme este dinerito, y la persona sale con una supuesta sanidad, que simplemente es que el demonio le soltó por un momento porque está confabulado con el brujo, y lo que está buscando es que la persona pues consulte a los medium, consulte a toda clase de espiritistas, de manera que se pierdan, porque al final lo que quiere es que se pierdan. Entonces, si una persona ve cierta credibilidad en un brujo, sea que le diga algo que haya pasado en el pasado, o sea que le, qué sé yo, que le sane o le ayude en una dolencia, o le ayude a amarrar a un hombre o a amarrar a una mujer, dice, no, pero este brujo de verdad tiene poder, el diablo tiene poder. Entonces, ¿qué hace la persona? Bueno, creen eso y se pierde. Se pierde ¿por qué? Porque Dios aborrece eso. Dios aborrece la hechicería, Dios aborrece consultar a los muertos, Dios aborrece todo eso. Y todo eso es real. En la Biblia está, gloria a Dios. Eso no es cuento, eso no es de que eso se están engañando gente, inventándose vaina. Hay algunos que lo hacen, lo he escuchado, hay muchos que manipulan a la gente y lo que son es buenos psicólogos. Y con su psicología, haciendo varias preguntas, pues envuelven a las personas y le hacen pensar que ellos son grandes. Como la palabra dice que había uno que engañaba a la gente con sus artes mágicas, hacía cierto tipo de magia por ir engañando a la gente, gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es lo único que, como dice aquí, no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. El Espíritu Santo que viene y nos da la fortaleza y nos da las arras del Espíritu, nos da el poder de Dios para nosotros hacer lo que conviene, para nosotros poder decirle al pecado cuando se levante, no, yo no lo voy a hacer. Para usted un día, gloria a Dios, que llegue el conocimiento de la verdad y Dios le dice en su palabra o a través de alguien, no sé, o en un sueño, y le dice, mira, debes de parar de hacer esto. Y usted dice, Señor,
ayúdame a no hacerlo. Y al otro día, cuando usted lo intenta hacer, hay algo distinto en usted. Hay un poder que usted no había experimentado que le hace dejarlo de hacer. Ese es el poder del Espíritu Santo. No hay ningún brujo, no hay ningún diablo, no hay ninguna religión que pueda a una persona darle ese poder de echar fuera el pecado. El pecado es más fuerte que el ser humano, gloria a Dios, lo es. Lo es, nacemos con eso, es nuestra naturaleza. Bendito sea el nombre de Dios, es Cristo. Por eso Cristo tuvo que padecer en la cruz, para poder vencer al pecado y la muerte y clavarlo en ese lugar y exhibirlo públicamente, gloria a Dios, saliendo victorioso cuando el Señor resucita de entre los muertos y compra nuestra eterna salvación. Bendito sea Dios. Entonces, versículo 21. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo que en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Oiga la seriedad de esto. Espero que estén poniendo atención. Oiga la seriedad. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, y yo te dice, usted debe de identificarse. Si ya el Señor lo libró, ya usted puede hacer el bien, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, dele gloria por eso. Pero si usted todavía está viviendo con ciertas cosas que a Dios no le agradan, es esto lo que está sucediendo. Si no puede vencerlo. Y aquí está diciendo, me doy cuenta de que aún queriendo el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Se está más allá de su capacidad. No importa qué tanto lo intente y qué tanto título tenga la persona que supuestamente tenga la solución a su problema y la llave y la terapia que le va a ayudar. No. No está, la solución no está en mano de hombre, no está en uno como usted, gloria a Dios. Pero veo que en mí algo se opone a mi capacidad de razonar y es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. ¿Usted cree que el preso se gobierna? Pregúntemelo a mí. Yo estaba ahí que pasaban y decían, stand up for count, stand for count. Yo creo que era que voceaban. Y usted tenía que saltar de esa cama, sean las 3 de la mañana, sean las 4 de la mañana, sean las 6 de la mañana. Y ahí de usted si no se para, porque hacen conteo, a ver si están todos ahí, si no se escapa ni un preso. Y eso lo hacen a veces hasta 10 veces por día. Y cuando dice stand for count, todo el mundo tiene que pararse derechito al frente de su cama. ¿Usted cree que yo me gobernaba? Dice que no, déjeme dormir, yo no me voy a parar, cuénteme, me cuentan ahorita. No, no se gobierna. Usted come cuando le dicen, se baña cuando le dicen. Usted no tiene control de nada. Eso es lo que dice aquí. El pecado que está en mí me tiene preso. El pecado mete preso a la gente, lo tiene preso. Gloria a Dios. Desdichado de mí. Aquí dice, miserable de mí. Me gusta más en la versión Reina Valera. Miserable de mí. ¿Quién me librará? Gloria a Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Desdichado de mí. ¿Quién me librará del poder de la muerte en mi cuerpo? O sea, acaba de hacer una exposición magistral de lo que es el pecado en la vida de una gente. Y al final concluye que si está más allá del razonamiento y el pecado nos lleva a un punto en el que somos presos del pecado, qué miserables somos, miserables de nosotros. ¿Quién podrá librarnos? Como decía el Chapulín Colorado, ¿y quién podrá ayudarnos? No sé si era así, pero era algo parecido. Entonces, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea,
El Señor Jesucristo es el único que puede darnos la fortaleza de nosotros vencer ese pecado, aunque esta carne aún quiera servir al pecado. Por eso es que uno de nuestros enemigos principales que tenemos como hijos e hijas de Dios es nuestra carne, lo deseo de esa carne. La que le dice a usted tempranito en la mañana, usted a lo mejor dice, ay, me quiero levantar una hora antes para leer la palabra. Y cuando esa alarma suena, usted oye ese cuerpo que le dice, duerme un chin más, quédate acostado ahí para que tú te vas a levantar. Y usted ve como el cuerpo le grita y le gime, no dejándole hacer lo que le conviene, gloria a Dios. Lo mismo los ejercicios. Porque el cuerpo le agrada todo lo que es dañino. Al cuerpo le encanta lo que destruye. Usted ha visto una gente, tienen que haberlo acostumbrado de chiquito, de que, ay, qué buenos son estos vegetales, ay, qué buenos son todas estas cosas, ay, toda esta lechuga es buenísima. No, al cuerpo, lo general, lo que le gusta al cuerpo es todo lo que lo destruye. Eso es lo que la carne pide. La carne pide pereza. La carne pide que usted no haga ejercicio, que usted no se cuide, que usted coma cosas con grasa. El dulce, porque el dulce es tan delicioso, porque destruye. El azúcar tiene un gran por ciento de la humanidad ahora mismo sufriendo de diabetes. Y más le gusta a la gente el dulce y el azúcar se lo añaden a casi todo y casi todo tiene azúcar. ¿Pero por qué? Porque los fabricantes, que no son pendejos, saben que el cuerpo pide azúcar. Entonces le dan lo que usted a veces no tiene la fortaleza de decir que no. Porque si usted no conoce a Dios, usted no tiene buen dominio propio, usted difícilmente le diga que no a las cosas que son dañinas para su cuerpo. Pero sabemos que el pecado va más allá que solamente destruir su cuerpo, porque puede destruir su alma. Bendito sea Dios. Entonces, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, yo estaba escuchando, no me escuché como 2 minutos de una sugerencia que me apareció ahí en YouTube de un estudio de una persona que aparentemente, yo no lo escuché mucho, cristianismo sacan de contexto y lo malinterpretan. Y me gustaba lo que siempre ustedes me ven diciendo mucho, porque yo le agradezco a Dios que utilizó a un hermano que se llama Elías, que fue la persona que me dijo a mí un día, Franklin, si tú quieres entender la Biblia bien, tú tienes que leer entender más la palabra de Dios. Si alguien aquí no sabe lo que es leer en contexto, al final usted tiene que preguntar, porque usted no puede leer la Biblia cogiendo versículo al azar. Esa niñez, eso es quizá al principio, de que, ay, déjame leer aquí, coge un versículo aquí, vamos a ver qué dice. Ay, por ejemplo, que pone el que enseñaba, y él dice, ¿usted cree que usted puede coger un libro, que usted vaya a una librería y coja una novela o un libro de lo que sea, y usted lo abre en una página y lea un párrafo y ya por eso usted se sabe el libro? No, usted es loco. Usted lo que en su creatividad, en su imaginación. No, si usted quiere leer verdaderamente, o sea, comprender lo que está leyendo, y usted quiere entender la intención del escritor, gloria a Dios, y poder sacarle el mejor provecho, usted tiene que leerlo completo. Si usted no lee el libro completo, la esencia del Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos leerla en su contexto. Los libros de la Biblia hay que leerlo entero. Hay que verla, la Biblia entera. Lo primero que yo me propuse, oiga cómo yo leí la Biblia la primera vez. Yo leí el libro de Apocalipsis. No me pregunte por qué, pero empecé por Apocalipsis. Yo leí Apocalipsis, de seguro no entendí. Leí Apocalipsis y después dije, yo voy a leer la Biblia entera. Y empecé desde Génesis hasta Apocalipsis. La leí completa. Creo que duré menos de un mes leyéndola. La leí enterita. Y después que la terminé, ¿sabe qué hice? La volví a leer otra vez. Y después que terminé, adivine qué, la volví a leer otra vez. Y así lo hice tantas veces que yo no ni siquiera
interminable de veces, completa, leía desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis, Apocalipsis, Génesis, Apocalipsis, una y otra vez. Ya después entiendo y sé que guiado por Dios empecé a leerla de otra manera. Yo tengo una manera de leer la Biblia muy distinta, en la manera en la que Dios de esa manera. Y el Señor siempre me habla a través de su palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estamos leyendo el libro de Romanos. Vamos por el capítulo 8. Nosotros debemos, estos son los momentos en los que uno, me gustaría tener una pizarra atrás y poder nosotros analizar todo lo que hemos venido leyendo para poder entender hacia dónde la palabra nos está encaminando. Pablo nos está encaminando. Sabemos que fue Pablo que lo escribió por el Espíritu Santo que hablaba a través de él. Pablo nos está encaminando, gloria a Dios, a través de una senda, bendito sea Dios, muy maravillosa, muy preciosa, donde muchas cosas duras se han leído. Yo he hablado acerca de todo lo que hemos leído. Todo lo que hemos venido leyendo. Pero ahora vamos a venir a ahora vamos al capítulo 8, que muchos dicen que es uno de los capítulos más importantes en la Biblia entera. Y el encabezado es viviendo en el Espíritu. Gloria a Dios. O sea, donde nosotros queremos llegar. Entonces, vamos a recordar lo que hemos visto. Entonces, hablamos de la culpabilidad, primero del poder del Evangelio. Hablamos que el Evangelio tiene poder, que el Evangelio quizás sea vergüenza para unos, pero para nosotros es poder de Dios. Sabemos que el Evangelio nos da vida eterna, nos trae el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, la buena nueva, de que en Él podemos ser salvos de la ira venidera. Ese es el Evangelio. Luego enseñó el de Romano la culpabilidad del hombre. ¿Recuerdan? Cómo el hombre es culpable. El hombre no tiene excusa. La creación misma testifica de Dios y testifica de su grandeza y testifica de que hay un arquitecto, una mente maestra detrás de todo lo creado. Bendito sea Dios. Vimos eso. Llegó a pasiones vergonzosas. Habla de la misma homosexualidad, habla de idolatría, habla del hombre desenfrenadamente volverse a toda clase de inmundicia por no darle gloria a Dios. Eso lo vimos en el capítulo 1. Luego pasamos al capítulo. Dios tiene que ser justo. Y hay un justo juicio, una justa condena a los que practican el pecado, a los que deciden no darle la gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios es justo, no hay injusticia en Él. Si no fuese justo, no pudiera ser juez, pero sabemos que sí lo es. Luego leímos acerca de la ley, los judíos y la ley, cómo la ley no puede salvar. O sea, para nosotros quizás, como lo dije cuando estudiamos el capítulo 2, para nosotros, creo que mi internet tiene problemas. Yo creo que el mío, porque yo veo que me aparece un mensajito que dice que mi internet está medio malo. ¿Alguien está teniendo dificultad para escucharme aparte de... Minerva, Reina, Luisa, alguien por favor confírmeme. Sí, hay problemas. ¿Me estoy cortando mucho? Sí, mucho. Ah, yo pensé que era mi internet. No, pues está bien. Gloria al Señor. Si es el internet, seguimos así. Pero yo pensé que era el mío, por eso me iba a salir y entrar. Pero está bien. ¿Hay algo que se puede apagar? Igualmente, o sea, tiene interrupciones por momentos. Y tú ahí con ese peso, venga, yo voy a dormir ahí. Ya le pedí al Padre para que aumente la velocidad del internet. Que funcione bien. Entonces, sigo. Versículo 2. Vimos sobre los judíos y la ley. Como dije en aquel entonces, para nosotros quizá no nos hable mucho y no nos diga mucho, porque nosotros no nos criamos bajo la ley. Pero entendemos que la ley que fue dada por Dios, para muchos entienden que es la salvación, pero la palabra nos enseña que la ley misma dice, mas el justo por la fe vivirá.
Entonces la ley lo que hace es darnos conocimiento de pecado, pero lo que es la fe. Bendito sea Dios. Luego leímos que no hay justo. Alabado sea Dios. No hay uno, no hay nadie. El que se sienta que bueno está loco, está perdido, está engañado. Hace a Dios mentiroso, que peor. Porque usted quizá diga, a mí nadie me dice loco. Tú no eres nadie para decirme loco, loca. Pero peor es que yo te diga, tú estás haciendo a Dios mentiroso. Tú estás diciéndole a Dios hablador. Yo se lo digo a veces a la gente así, cuando yo le hablo de un versículo y le digo, mira, la palabra dice esto y esto y esto. Así que, no sé, te animo a que tú hagas esto. La Biblia no dice eso, pues tú dices que Dios es hablador, porque Él dice que esto es lo que conviene. Déjame ver, mira, ahí lo dice. Está ahí en la Biblia, pero no sé. Ah, entonces Dios es el hablador. Pues a ver. Entonces, no hay ni uno justo, no existe, no hay uno, todos nos debíamos a una. Luego hablamos de la justicia por medio de la fe, cómo somos justificados por medio de la fe. Espero que recuerden eso bien. Los videos están en YouTube, así que pueden ir para atrás porque todos estos temas que hemos visto son importantísimos. Versículo bonito, qué bueno ese ejemplo de Abraham, el que se fortaleció en fe, el que no dudó, mirando su cuerpo como muerto y la esterilidad de su mujer, el que creyó sin ver, bendito sea Dios. Y luego vimos en ese mismo capítulo cómo hablaba de una promesa por medio de la fe, que la promesa no vino por la obra de Abraham, por la circuncisión, sino por la fe, gloria a Dios. Luego vimos el ejemplo de Adán y Cristo, cómo por el pecado de Adán entró el pecado en el mundo, pero por la obediencia de Cristo, donde sobreabundó el pecado, donde sobreabundó el mal, bendito, donde abundó el mal, vino y sobreabundó la gracia de Jesucristo. Pero no para que el pecado abunde en nosotros, pensando dentro de nosotros mismos, bueno, si hay pecado en mí va a sobreabundar la gracia, no, sino dejándonos ver a nosotros que ya Cristo hizo que sobreabunde la gracia de Dios, lo cual incluye que nosotros ya podemos vivir para Dios y no tenemos que vivir en pecado, gloria a Dios. Entonces, capítulo 6 que leímos hoy, muertos al pecado, debemos de morir totalmente al pecado. El pecado no puede vivir en nosotros, debemos de cortarlo de raíz. Hablamos de siervo de justicia. Ahora nosotros, en vez de servirle al pecado, haciendo las cosas que no eran convenientes, que iban a heredar muerte, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es muerte. Todas esas cosas que hacíamos, el pecado, perdón, la paga de eso es ser muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, si somos siervos de justicia. Y luego vimos la analogía del matrimonio, como así, como la mujer puede casarse con otro cuando hay muerte del marido, asimismo nosotros morimos al pecado para poder servirle a Cristo ahora, aquel que resucitó entre los muertos. Y lo último que vimos fue el pecado que mora en mí. Pablo exponía cómo el pecado tomaba vida y no hacía lo que quería, sino lo que no quería, aún su mente queriendo hacer el bien. Pero entonces nos enseña que gracias a Cristo, pues nosotros podemos hacer eso. Y ahora vamos a leer, gloria al Señor. Esto es demasiado chulo. Yo lo voy a leer un ching. Iba a decir que paremos, pero vamos a leer aunque sea 10 minutos más. Gloria a Dios. Porque empezamos tarde hoy. Entonces, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, gloria a Dios. No hay ninguna condenación para los que andan en el Espíritu, no conforme a la carne. O sea, nadie puede condenarle si usted anda conforme al Espíritu. Pero no llegamos al Espíritu sin antes pasar por todo lo que leímos, ¿verdad? Porque por alguna razón yo hice un recap y le di para atrás de todo lo que hemos hablado en el libro de Romanos, porque debemos de entender lo que vamos a leer en su contexto. Yo no lo hice a lo loco, es para que entendamos este capítulo que viene, porque este capítulo es una chulería. Este capítulo es lo último, bendito sea Dios.
Este capítulo a cualquiera dice, gloria a Dios. Aquí dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo emociona a quien sea, lo pone a usted a levantar la mano, a decir, gloria a Dios, aleluya, mi Dios es poderoso. Este versículo es el final, gloria a Dios, este capítulo. Pero antes de llegar aquí, entendimos que no somos buenos. Entendimos que la ley nos salva, sino la fe, que tenemos que seguir el ejemplo de Abraham, que tenemos que morir al pecado, que tenemos que ser siervos de la justicia. Oiga, hay que pasar un valle para llegar aquí. Y eso es angosto, ese camino. Pero gloria a Dios que en Cristo podemos llegar aquí. Bendito sea Dios. Y llega como empieza. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ya murieron al pecado, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Caminan en el Espíritu, caminan en obediencia. Estos son maduros, son personas que ya conocen a Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Ese fue uno de los últimos versículos que me aprendí. Porque la ley del Espíritu de vida en porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, el internet otra vez está bajito, vamos a esperar que se quite el mensaje, gloria a Dios, bendito sea Dios. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que era imposible, lo que antes no podíamos hacer, lo que de la manera que antes no podíamos vivir, las cosas que no eran imposible hacer, por cuanto éramos débiles, bendito sea Dios, porque dice que era imposible para la ley, por cuanto era débil la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, Cristo vino no como el Dios de gloria en su magnífico, como un ser humano común y corriente, en cuerpo de carne, en semejanza de carne. ¿Para qué? Para mostrar, gloria a Dios, lo que puede hacer usted y lo que puedo hacer yo. Por eso lo hizo, por eso lo hizo. Hizo y dijo, sigan mi pisada. Si yo lo hice, tendré. Si ustedes pueden, eso es lo que está queriendo decir. Si yo pude vencer el pecado, ustedes pueden, dejen el cuento, dejen las excusas. Ustedes pueden también. Yo batallé en este cuerpo. Por eso Jesús dice que a veces estaba orando y su agonía en la oración, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Clamando y viniendo a Dios con tal de no fallarle a Dios. O sea, hasta ese punto. Como yo le digo a alguien que quiero mucho, mira, deja de fumar. Y cuando agarra un cigarrillo, le digo, ven, no lo haga. Y mi deseo, vamos a tirarnos para el suelo, a gemirle a Dios, vamos a hacer. Bendito sea Dios, por eso está vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Cristo nos da ese ejemplo y el Señor dice aquí, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, por obedecer la ley, sino por andar conforme al Espíritu, lo cual se alinea a la ley. Alabado sea Dios. Porque los que son de la carne piensan pero son del Espíritu en las cosas. Autoanálisis. Ok. Franklin, piensa en tu rutina diaria. ¿Qué tanto tú hablas de Dios? ¿Qué tanto tú hablas de cosas de la carne?
¿Qué tanto hablamos de comida? O no sé, farándula, o noticias, o el coronavirus, o que ahora Irán le puso una orden de arresto a Donald Trump, que vi que me salió en el celular. ¿Qué tanto nosotros hablamos de las cosas de la carne, de las cosas del mundo, en comparación a lo que hablamos de Dios? Eso nos deja a nosotros ver dónde que está esta mente, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que está ahí adentro, porque lo cosa del espíritu, o sea, piensan en la cosa del espíritu, su mente está conectada en la cosa del espíritu. Hay gente que no habla nada referente a Dios, a no ser que estén quizá en una reunión como esta, y ahí sí como que se acuerdan, como es verdad, vamos a hablar de Dios, pero en el día entero quizá no tomaron ni una oportunidad. Yo a veces hacía, no diga así porque el Señor está haciendo una obra muy linda en la vida de mi esposa. Mi esposa conocía al Señor, se paró ahora, no está aquí. Conocía al Señor antes de yo casarme con ella, se había bautizado y todo, pero leía poco la palabra. Yo sabía que eso era un problema porque tiene que llenarse de la palabra. Ahora la está leyendo mucho, hasta más que yo a veces lee. Gloria a Dios, el Señor le está hablando mucho y la está llenando. Bendito sea el Señor. Pero yo recuerdo antes que cuando me hablaba mucho de muchas cosas, le decía, pero vamos a un chin de Dios. ¿A qué tú quieres hablar? Y le ponía tema de Dios. Vamos a hablar de Dios. Porque sus pensamientos, gloria a Dios, sus pensamientos deben de incluir las cosas de Dios. Camina con Dios. En algún momento de su rutina diaria, eso debe de salir. Eso no puede estar trancado ahí en su mente y que no salga. Yo quiero que usted vea, yo tengo un equipo nuevo de trabajo donde nada más hay una sola persona que me conocía de antes. Y yo, como soy gerente y tengo que hacer reuniones de productividad y reuniones diarias hablando de Dios que estamos. Imagínese usted, no pierdo la oportunidad. Se lo digo para vanagloriarme. No, claro que no. Y espero que usted no piense eso. Se lo digo como ejemplo. Era buscando la oportunidad. Porque por más que hablara de la cosa del trabajo, yo quería hablar habilidad, algo que en la compañía y todo eso, y la cumplo, me esfuerzo, sirvo a mi compañía como si fuera el mismo Señor Jesucristo que le estoy sirviendo, gloria a Dios, me esfuerzo por hacer eso, pero yo pienso en la cosa del Espíritu también. Entonces, no hubiese pensar la cosa del Espíritu. Si hay personas que usted nunca habla del Espíritu. Mabel, por ejemplo, ¿sabe? Te acuerdas a veces que estamos con mami, yo le digo, vamos a hablar de Dios. O a mi hermana, llamo a mi hermana y me habla, mira, me pasó esto, pero vamos a hablar de Dios, habla un chin de Dios. Siempre como así, como vamos a hablar de todos los temas, pero vamos a hablar de Dios. Hay que hablar de Dios. Entonces, no sano. La única que usted hable de Dios o piense en la cosa de Dios, vuelvo y repito, sean en reuniones como esta. Hacia las 8 de la noche yo siempre hablo de Dios, por el resto del día. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí dice, porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Hay un porqué. No hay que hablar mucho de eso. Eso se entiende. Por cuanto los designios de la carne, vamos a cambiar esa palabra designio, en caso de que no la conozca, dice, ¿cuál fue? Porque los designios, el 7. Pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. ¿Me escuchó bien? Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no pueden agradar a Dios. Digno de subrayarlo ese pasaje. Entonces, los pensamientos, los deseos, el interés de la carne, de la mente, lo que abunda en nuestra mente, no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede.
Eso es lo que hace la noticia, bombardea tanta vaina. Por eso nosotros veíamos la noticia al principio de esto diario. Y yo me levantaba nada más. ¿Y por cuánto vamos? ¿Cuál es el número del infectado? ¿Y cuál es esto? ¿Y hubieron muertos? ¿Y cuánto es esto? Óigame, una locura. Una locura. Entonces eso no se puede sujetar a la ley de Dios. Franklin, yo creo que tú estás exagerando. Sí, es digno, es válido que usted lo diga, aunque no lo pronuncie. Pero ¿cómo no voy a estar exagerando? Si eso de ninguna manera glorifica al Señor ni nos acerca más a Dios. No lo hace. Hay que estar informado. Claro, usted puede estar informado, pero no puede pasar más tiempo en eso, porque el que agrada eso y agrada la cosa del mundo, y no estoy poniendo la noticia por un ejemplo, por esto del COVID-19, por esto se aplica a todo. Puede aplicarse a cualquier cosa que usted le dedique su tiempo y su mente, y en eso sea lo que usted se la pase haciendo. Todo, afanes de la casa, bendito sea Dios. Dice aquí que los designios de la carne, los deseos de la carne, los deseos de la mente son enemistad contra Dios, son enemigos. Enemigos. Y no intentes reconciliarlo, ahí no hay reconciliación. La luz y la tiniebla no tienen comunión, punto y raya. Ahí quedó. No di que no, porque yo sé que Dios me entiende. Eso que está diciendo, la verdad se está cortando mucho, dice Georgina. ¿Pero qué es lo que está pasando con este internet? Vamos a hacer algo. Gloria al Señor. Voy a pasarme el internet del celular, pero ¿qué hora hay? 40. Ya estamos acabando. Pero lo voy a hacer como quiera. Quizá me caiga como por 30 segundos, pero vuelvo y entro. Déjenme cambiar de internet. Gloria a Dios. Un momento. Vamos a prender el internet del celular. Ok, que la computadora lo encuentre. Gloria al Señor Jesucristo. Ok, ahora estoy cambiando. Me dan un momento y vuelvo. Gloria a Dios. ¿Sigo conectado? ¿Se cayó? No, está bien. Sí, estamos aquí. Sigue conectado igual. Se escucha mejor ahora que cambié el celular? Parece que sí. Ok, esperemos que el internet me ayude por los próximos 5 minutos, que no paso de 5 minutos. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde se quedó Franklin? Que no le haga a Dios, que la luz y la tiniebla no pueden. Ajá. Entonces, hay personas que intentan reconciliar los deseos de la carne con Dios, como diciendo Dios me entiende, o Dios entiende. Ay, por eso no es nada, Dios entiende. ¿Cómo que Dios entiende? Dios entiende que él es celoso y no comparte lo de él con el otro, con el maligno, y con lo que no edifica y con lo que no nos ayuda. Entonces, por eso siempre hablo de un balance. Yo tampoco quiero llegar a un punto donde digan, wow, tú te vas al extremo, Frank. Yo me voy al extremo en cuanto al pecado. Yo me voy al extremo, si tú me hablas de pecado, igual hay que eliminarlo ya. Pero tú si eres extremista, no, es que ya, tú te puedes morir ahorita. Así que ya hay que sacarlo. Ahí sí yo soy extremista con el pecado. El pecado hay que sacarlo fuera. El pecado no se le da larga. Con el pecado no se juega, no se tienta, no se manosea, ni se mira, ni pase por ahí. Si llega a la mente, llévalo a la obediencia de los pies de Cristo, como dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a los pies de Cristo. Oye, desde que llega el pensamiento, de ahí hay que sacarlo. Con el pecado sí, con eso yo puedo ser muy extremista. Y creo que poco es, bendito sea Dios. Pero cuando hablamos de que la palabra dice que nuestra mente debe de pensar la cosa del Espíritu, quizá uno diga, sí, Franklin, pero estamos en el mundo y uno tiene que estar informado, uno tiene que hacer ciertas cosas. Sí, nosotros estamos en el mundo y usted va a tener cuidado de ciertas cosas del mundo. Usted va a tener cuidado de quizá un trabajo secular y va a tener cuidado de un amigo, una amistad, lo que sea, que usted pueda llamarlo, hacerle un bien o hacer cosas, aunque así le servimos a Dios. Pero lo que debe de predominar en nuestra vida, y mientras más nos llenamos de Dios, y llega un momento donde it takes over, coge toda nuestra vida, es cuando nosotros nos llenamos de Dios y sustituimos esas cosas que no convienen por actividades espirituales que sí convienen.
Entonces, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no importa qué tan bonito usted ore, qué tanto tiempo usted dure de rodillas, qué tanto usted quizá pueda ayunar, qué tanta gente usted ayude en alguna obra benéfica que haga o algún trabajo. No importa qué dice Mabel, que tanto participe en una reunión o vaya a una iglesia. No importa. Si usted vive en la carne, no puede agradar a Dios. Lo dice la Biblia. Dios no está agradado. Ahora, que Dios no esté agradado quiere decir que el Señor le subió los vidrios y ya no lo va a recibir. No. Quiere decir que a nosotros nos corresponde vivir por el Espíritu. Nos corresponde hacer morir las cosas de la carne. Nos corresponde, bendito sea el nombre del Señor, alinear nuestra vida delante de Dios. Eso es lo que estoy queriendo decir. Lo que estoy queriendo decir es que Dios no está agradado, y que Dios no esté agradado no quiere decir que el Señor no vaya a tener misericordia de nosotros. Lo que quiere decir es que tenemos que limpiarnos. Lo que quiere decir es que si hoy yo viví en la carne, hice cosas que son de la carne, Señor, yo quiero esforzarme para lo que me queda de la noche, viví en el Espíritu. Señor, me pasé todo el día hoy viendo televisión, vi toda la novela, vi todos los programas, me pasé tanto tiempo haciendo oficio y después me la pasé en Instagram porque tú sabes, quería ver cómo estaba la farándula, pero para serte sincero, yo no leí nada de la Biblia hoy. ¿Quiere decir eso que ya el Señor se desentendió de usted y ya no le está esperando? No, quiere decir que el Señor, gloria a su nombre, lo que le está diciendo que haga algo mejor que le agrade a él. Yo lo veo. Usted no ama a alguien. Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Por más molesto que yo pueda estar con mi hijo y le pueda echar un boche y haga cosas que no le agrade, ¿usted no cree que que yo voy a preferir que él siga haciendo lo malo a que él cambie y haga lo bueno para yo poder abrazarlo y estar con él? Claro que yo quiero abrazar a mi hijo. Yo lo voy a querer sobre todas las cosas. No importa que estén molestos, yo puedo estar explotando, mi hijo puede haberme roto una televisión o no sé, algo que uno diga, no, mira, me dañaste esto, hiciste esto, te portaste mal. Por si mi hijo se arrepiente y empieza a hacer lo bueno y dice, papi, yo te amo, ¿qué usted cree que yo voy a hacer? Abrazar a mi muchacho y gozarme mi muchacho, pero mientras mi muchacho está en desobediencia, no me está agradando, porque no está haciendo lo que me agrada. Entonces Dios nos dice lo mismo a nosotros. Cuando andamos en los deseos de la carne, no podemos agradar a Dios. Es imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Santo es el Señor. Qué bueno es Dios. No voy a seguir ya por hoy. Gloria a Dios. Esto se está poniendo bueno y se va a seguir poniendo más bueno. Voy a orar, voy a orar, voy a orar. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es magnífica, tu palabra es buena, tu palabra es deliciosa, tu palabra es un manjar, Señor, a nosotros, porque la recibimos, Señor, como palabra tuya, la recibimos como reflexiones, enseñanza tuya, para nuestro provecho, para nuestra edificación, para nuestro porvenir, para lo que nos conviene, Señor. Por eso te doy gracias, Dios del cielo, por todo lo que hoy se ha hablado, se ha leído, se ha estudiado. Padre, estoy convencido de que tú estás obrando de una manera muy, pero muy especial en nuestra vida, en la vida de mis hermanos, hermanas, y todos los que están conectados y todos los que van a ver a través de las redes, Señor. Estoy muy convencido, Padre, de que tu palabra está saliendo a nuestro oído con un propósito, Dios, que va a ser de bendición y va a ser de vida. Padre, creo, Señor, yo sé, Señor, que aún entre los 12 discípulos del Señor Jesucristo había un diablo, había un Judas. Yo sé, Señor, que quizás no todos crean, no todos reciban, no todos, Señor, pues decidan servirte, pero la gran mayoría sí, Señor. No solamente aquí en este grupo que está conectado, sino los que
a través del tiempo, Dios, van a ver este video, Señor. Y por eso te doy gloria y honra, Dios, por lo que estás haciendo en sus vidas, por lo que vas a seguir haciendo, Señor, porque tú eres un Dios bueno y dador de toda buena dádiva, Dios. Ayúdanos, Dios, a morir al pecado. Ayúdanos, Dios, a poner nuestra fe en Cristo. Ayúdanos, Dios, a refugiarnos en el poder de tu Espíritu, Señor, para hacer morir la obra del pecado en nuestra vida, para poder ser libertado de ese pecado de muerte, Señor, para poder serte fieles, bendito Dios, y como dice tu palabra, poder vivir en el Espíritu, Señor, agradándote, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, Señor, en nuestra manera de hablar. Bendito sea tu santo nombre. Dios, te doy gracias, Señor, porque sé que tú lo vas a hacer, sé que lo estás haciendo, siento tu presencia, siento tu fuego, siento tu poder, Dios mío, y sé, Padre, que los corazones de mis hermanos también te están sintiendo. Por eso te doy gracias por lo que estás haciendo, Señor, porque yo sé que tú eres bueno. Gracias, mi Dios, te adoramos y bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos todo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén.